este episodio estuvo casi a punto de no suceder por problemas técnicos, pero más que eso por la lluvia tan fuerte que cayó, que se nos fue la luz a todo el mundo. Pero miren, ya estamos aquí, listos para empezar. ¿Hace frío por allá? Hace mucho frío, mano, pero Sí. rico. ¿Rico? Qué bueno. ¿Qué Sí. te tomas? ¿Qué tal ¿Cafecito? por allá? Sí, un delicioso cafecito. Pues fíjate que hoy empezó a estar un poco más fresco ya todo el día, porque las semanas pasadas estaba nada más como fresco en la mañana y un poco en la noche, pero todo el día hacía calor. Hoy ya estuvo todo el día fresco, entonces ya poco a poco empezamos y justo eh, empezando con toda esta onda del otoño. Este climita ya se siente más a gusto, ya hay hojas tiradas en las calles. Y de hecho te quería presumir que hice ayer mi primer pumpkin pie y es la primera vez que hago uno y me quedó increíble, no sabes la delicia. Y aparte se me hizo súper sencillo de hacer, súper sencillo. Le cambié unas cosas a la receta porque quería hacerlo menos dulce y quería ponerle como queso cottage y cosas para que tuviera un poco más de proteína. Y quedó muy bien, la verdad, y me gustó bastante, quedó súper bien. Se me olvidó tomarle foto, la verdad. O sea, ahí lo tengo, todavía no nos lo hemos comido completo, pero ya no está el pie completo. Pero quedó delicioso, un día te lo voy a hacer. Ay, sí, mano, qué padre. He visto también que ya venden un buen de productos, por ejemplo, cremas para café, sabor pumpkin, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, muchas cositas. Sí, 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 claro. Pero sí estoy muy Ay, orgulloso qué de rico. haber hecho un pie así, from scratch, yo solo. Felicidades, Y no se me mano. quemó, no se me quemó, ni sonó la alarma, que siempre que pongo algo en el maldito oven, siempre suena la alarma. Esta vez controlé todo muy bien. Hoy me tienes que pasar la receta, mano. 100%. ¿Tú tienes alguna novedad? No, pero no sé si te acuerdas que el año pasado que estuve en el Halloween contigo, me compré una calabacita, Ah, sí. bebé, hermosa y perfecta. Ay, no me digas Pues que todavía todavía la tienes. sigue No es con cierto. vida. Sí, A verla. sí. Y sigue hermosa. Está en casa de mi mami, No puedo creer que siga hermosa. Ya lleva un año. pero voy a mandar una foto. No, en verdad está súper linda. Bueno, ya no tiene, tenía como que una hojita así enroscada padrísima, esa Ajá, se le cayó, claro. pero se mantiene Se bella, mantiene mi bella. bebé. Por dentro de estar podrida, me imagino. Seguramente ya está como muy Ujú. aguada, por eso la agarro con cuidado, pero te mando una fotito. Ya tiene un año esa calabaza y viajó internacionalmente. Ya. Sí. Qué increíble. Oye, Mariana, pues estamos en el jajaja jijiji, pero hoy vamos a tocar un tema serio. Em, eh, Nos gusta hablar de todo y nos gusta aprender y nos gusta también compartir cosas que son importantes para nosotros como sociedad. Somos mexicanos y estos eventos que vamos a tocar el día de hoy forman una parte muy importante de la historia de México. Y vamos a tocarlo con todo el respeto que se merece, pero también porque necesitamos hablar de esas cosas y no podemos ignorar el pasado y de dónde venimos. Ay, sí, mano, así es un tema pues eh, delicado, muy serio, también con muchas emociones, ¿no? De por medio. Sí, Y es algo que pues no se va a olvidar, se marcó en la historia de México. exactamente. Y esto es los trágicos hechos que sucedieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Vamos a abordar un poco de la historia, muy por encima, no vamos a entrar en detalles específicos, pero sí quiero como dar un poco de contexto de cómo llegamos a esta parte. Pero lo que más me interesa resaltar en este episodio es, número uno, qué enseñanzas nos llevamos de este suceso. Y número dos, también, que estas cosas están pasando en países no solo en México, pero también en Estados Unidos y en otros países en el mundo. Entonces, eh, estos eventos y las cosas que llevaron a ese trágico suceso, las estamos viviendo todavía, años, muchos años después. Eh, Evidentemente, somos una sociedad avanzada en tecnología, pero en derechos humanos estamos todavía muy atrás. Y las conversaciones que tenemos siguen siendo muy
primitivas en el sentido de que estamos todavía debatiendo derechos que las personas tendrían que tener hace cientos de años por existir nada más. Y todavía son motivo de debate. Este, Sí. Cosas como las que vamos a platicar el día de hoy son... me enferman. Y me enferma hablar de estos temas, pero tenemos que hacerlo otra vez. Porque no se pueden ignorar y porque de esto tenemos que aprender. Sí, así es, Manu. Y como dices, o sea, aunque pasó hace muchos años, sigue ocurriendo en otros lugares. Y quizás es porque no, bueno, voy a hablar solo por mí, que yo no me mantengo tan informada como debería, pero están pasando muchas cosas, ¿no? E incluso Sí, aunque estén pasando, sabemos que no se cuenta todo. O sea, hay cosas que se mantienen muy silenciosas. justamente. Y justamente es lo que vamos a ver con esta historia. Eh, el gobierno quiso silenciar muchas voces y por muchos años lo logró. Entonces vamos a proveer un poco de contexto. Sí, mano. Oye, por cierto que me gusta también cuando hablamos de estos hechos históricos, porque como platicamos en El Grito de Independencia, yo soy un poquito ignorante con la historia, con datos ya también específicos, ¿no? Como fechas, pero voy a recordar muchas cosas. Me acuerdo que cuando estaba en prepa, veía que en la tele pasaban una película respecto a la matanza de Tlatelolco, pero yo no le puse la atención, ¿no? En su momento, entonces hoy voy a aprender también de este tema. Claro, y me gusta lo que dices, o sea, en realidad todos somos muy ignorantes en muchas cosas y hablar de ellas y aprender de ellas es lo que nos lleva a conocer un poco más y nunca vamos a tener como la perspectiva completa de los hechos porque hay muchos factores que no estamos considerando, hay muchas cosas que no vivimos, pero como dices, uno siempre creciendo sabe que pasó algo y todo el mundo dice la matanza de Tlatelolco, lo que sea, pero el hablar de la historia y el investigar un poco acerca de ella y el conocer las voces y ver como testimonios de personas que estuvieron, que sobrevivieron, que estuvieron en la cárcel, eh, te da también un poco de acceso a entender que esto que pasó no es solamente una estadística o un renglón de tu libro de historia. Eh, es el coraje de los hechos, el coraje de la brutalidad, el coraje de la impunidad y el coraje de también no poder hacer nada, de la impotencia después de que te tienen oprimido y lo único que quieres es un poco de libertad, que es literalmente lo único que la gente busca, lo que la gente pide, y que te encuentren con violencia, lo vamos a platicar. Entonces, esta historia empieza en 1968, que no fue un año cualquiera. En todo el mundo, la juventud estaba en las calles. París, Praga, Estados Unidos y México no fue la excepción. Ahí, en México, estudiantes de la UNAM y del Politécnico comenzaron a organizarse contra la represión policial, contra un sistema político cerrado y autoritario, y a favor de libertades democráticas que hasta entonces eran prácticamente inexistentes. En el poder está Gustavo Díaz Ordaz, un presidente obsesionado con el control. Y había una razón para su rigidez, que esto es bastante importante. México estaba a punto de inaugurar los Juegos Olímpicos, el evento internacional más importante en la historia moderna del país. El gobierno quería mostrarse al mundo como un país en orden, estable y progresista, y no pensaba permitir que unas marchas estudiantiles arruinaran esa imagen. Sí, fíjate que yo que estuve indagando un poquito del tema, o sea, el tema principal es ese, ¿no? La masacre que pasó, pero yo me preguntaba por qué estaban en huelga los estudiantes. O sea, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué se hicieron estas organizaciones? Y Ujú. bueno, lo que pedían los estudiantes era la libertad a presos políticos, ya que había líderes obreros, campesinos y sociales encarcelados sin juicios justos. Estaba la desaparición del cuerpo de granaderos porque era usado para reprimir con violencia las protestas. La derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que eran leyes de disolución social que permitían encarcelar a cualquiera que criticara al gobierno.
Estaba la destitución de jefes policíacos responsables de la represión, quienes querían sancionar a los que habían ordenado, perdón, golpes y detenciones arbitrarias, la indemnización a las familias de los muertos y heridos en las manifestaciones y el diálogo público con el gobierno. No pedían conspiraciones ni reuniones secretas, exigían hablar en una mesa abierta para que el país escuchara sus demandas. En resumen, el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, la organización que coordinaba el movimiento, era un llamado a la democratización y al fin de la represión, no una propuesta radical. Querían más libertades civiles, menos autoritarismo y un país más justo. Y lo interesante es que muchas de esas demandas suenan actuales, como la libertad de expresión, no criminalizar la protesta, la justicia para víctimas de abusos del Estado, entre muchas más. Exactamente. Cosas no solo actuales, básicas. No estás pidiendo nada extraordinario, estás pidiendo libertades básicas de expresión, de no criminalizar a la protesta. Es que esto lo podemos trasladar a los eventos de hoy súper fácil, pero ya hablaremos de ello más adelante. Pero te das cuenta, lo que está en el pliego petitorio son necesidades básicas. Y no es que todo este evento sucedió en una sola ocasión y fue una protesta que se salió de control. Esto no fue así. El conflicto llevaba varias semanas sucediendo. Hubo marchas multitudinarias, enfrentamientos con granaderos e incluso el ejército entró a ocupar instalaciones universitarias, que esta es la parte más grave de todo el asunto. Hasta ese momento eso era algo inédito. Que el ejército entrara a universidades, a ocuparlos, a imponerse, a vigilar que todo el mundo era inédito en ese momento y ahora es bastante grave que lo vemos en países considerados de primer mundo como Estados Unidos. Pero bueno, regresando a México en 1968, el ejército ya ocupó las universidades para mandar una muestra a los estudiantes. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está tratando de decir el gobierno? Aquí no queremos protestas, aquí no hay disidentes, nosotros somos la ley, nosotros decimos qué se hace y ustedes se tienen que callar. Entonces, les van los militares. Esto, en lugar de frenar el movimiento, solamente hizo crecer la inconformidad y obviamente también la solidaridad con los estudiantes. Entonces, llegamos a los hechos del 2 de octubre. Ay, sí, Manu. Bueno, pues esa tarde miles de estudiantes, maestros, vecinos y familias se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para un mitin pacífico. Era un espacio abierto, rodeado de edificios habitacionales, con una vista privilegiada para observar todo lo que pasaba abajo. A las 6 de la tarde, mientras los oradores hablaban desde un templete improvisado, el ejército ya había rodeado la zona. Entre la multitud se encontraban miembros del batallón Olimpia, un grupo militar encubierto que llevaba guantes blancos como señal de identificación. De pronto se escucharon disparos provenientes de los edificios. Según muchos testimonios, esos primeros tiros vinieron de francotiradores colocados para desatar el caos. Lo que siguió fue, pues, la masacre que ya conocemos. El ejército y la policía abrieron fuego contra la multitud. La plaza se convirtió en un campo de guerra, gritos, balas, gente corriendo desesperada. Algunos buscaban refugio en los departamentos, otros eran arrastrados o detenidos. Los soldados cateaban edificios y sacaban a quienes se encontraban, muchos de ellos golpeados y llevados a la fuerza. O incluso, pues, gente que ni siquiera tenía nada que ver con el movimiento, ¿no? Gente que estaba pasando y en Claro, ese momento también resultó afectada. exacto, gente que nada más estaba viendo, periodistas que estaban cubriendo la Sí, protesta, gente que estaba en sus casas, fue una balacera, entonces obviamente todos los sí, edificios de alrededor, estás en tu casa, sentado en una mesa y te pudo entrar un balazo y ahí quedaste. Fue de verdad una sí, masacre o sea, impresionante. No, no puedo creer la cantidad de gente que estaba reunida en una protesta pacífica, además, sí, en la que en 2 segundos todo se fue al carajo y de la peor manera posible. sí. El batallón Olimpia empezó a disparar para crear el caos y de las 4 esquinas de la plaza se hizo una matanza a niveles descabellados. O sea, el nivel de maldad que tienes que tener
para ordenar algo así, para planearlo, para engañar a los grupos a que se puede llevar a cabo una protesta, llevarlos, acorralarlos y después matarlos a sangre fría. O sea, Sí. se me hace impresionante el nivel de maldad. Aparte, pues contradictorio, ¿no? Porque estaban a punto de inaugurar los Juegos Olímpicos. Claro que iba a ser súper sonada esa masacre. Digo, o sea, para mantener el control fue Fue la idea más horrenda. O sea, una medida, pero eso es lo más irónico, que no fue sonado. No fue sonado. sí, lo que platicábamos, ¿no? O sea, cómo se silencian cosas y el hecho de que no estén pasando noticias no significa que estén pasando cosas horribles, ¿no? En algunos Exactamente, o países. sea, a lo que a ellos les interesaba era mantener la imagen de México para ser host de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué está pasando? Esta gente se está rebelando. Yo no quiero que todos los que vienen vean que hay problemas en el país. Yo no quiero que vean que los ciudadanos no me respetan, que se están levantando en mi contra. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a solucionarlo así. Los reunimos a todos, los acabamos y después de eso ya no pasa nada. O sea, no va a haber noticias de eso. No hay internet en ese tiempo, entonces no hay manera de enterarse de las noticias inmediatamente. ¿Quiénes iban a cubrir las notas? Periodistas pagados por el gobierno. Y se va a expresar las cosas como, o se va a decir la narrativa que el gobierno le interesa y que al gobierno le conviene que se diga. Entonces, hasta hoy no sabemos con exactitud en realidad cuántas personas murieron esa noche. El gobierno de Díaz Ordaz obviamente minimizó la tragedia y hablaba solamente de una veintena de muertos, pero obviamente sabemos que gracias a sobrevivientes y a familiares de ellos, que las cifras eran de cientos de asesinados, además de muchos otros que fueron detenidos y heridos. Mira, lo que sí está claro es que el movimiento estudiantil quedó brutalmente reprimido. Pues como no, la prensa mexicana controlada por el gobierno ocultó la magnitud de lo ocurrido y durante décadas el Estado mexicano negó responsabilidades. Solo años después, con documentos desclasificados y testimonios, se fue confirmando lo que la gente ya sabía. Lo de Tlatelolco fue una masacre de Estado, planificada para sofocar cualquier disidencia antes de los Juegos Olímpicos. Las consecuencias fueron profundas. El miedo se extendió en la sociedad, pero también creció la desconfianza hacia el gobierno y hacia el PRI, que hasta entonces permaneció intocable. El 2 de octubre marcó a toda una generación y con el tiempo se convirtió en un símbolo de resistencia, memoria y exigencia de justicia. Por eso cada año miles salen a las calles con una sola consigna que atraviesa el tiempo. 2 de octubre no se olvida. Y el Sí, gran, esa frase, ¿verdad? Muy, muy así es, sonada. 2 de octubre no se olvida. y el gran villano de todo esto fue el presidente Díaz Ordaz, que orquestó toda esta matanza desde las sombras, mintió ante la prensa diciendo que no había pasado nada y manejó las cosas a su conveniencia con la sangre más fría que se puede tener. ¿Y qué pasó con él después del 2 de octubre? Pues después de la masacre de Tlatelolco, siguió en la presidencia hasta 1970. A pesar de lo ocurrido, Díaz Ordaz no perdió el poder. El PRI controlaba los medios, la narrativa oficial y las elecciones, así que pudo terminar su sexenio prácticamente sin oposición pública. Nunca hubo juicio ni castigo, nadie fue procesado por la masacre mientras él estuvo vivo. El Estado mexicano ocultó información y mantuvo la versión de que se trató de un enfrentamiento provocado por los estudiantes, modificando, ¿no?, la La narrativa, información. totalmente, claro. Ujú. El reconocimiento de responsabilidad, pues en 1969, durante su último informe de gobierno, Díaz Ordaz dijo que asumía toda la responsabilidad por las decisiones tomadas para restaurar el orden. Pero no fue una confesión de culpa, sino más bien un intento de presentarse como hombre de Estado que había tomado medidas difíciles. La carrera después de la presidencia, tras dejar la presidencia, fue nombrado embajador de México en España en 1977, pero la presión social y el repudio en España fueron tan fuertes que tuvo que renunciar a los pocos meses. El final de su vida se retiró de la vida pública y vivió aislado. Murió en 1979 en la Ciudad de México de cáncer de colon, sin haber enfrentado juicio ni rendido cuentas por la masacre de Tlatelolco.
O sea, increíble. Después de todo, al final no hubo consecuencias para él. Siguió con su vida adelante como si nada. Fue todavía embajador en España. No pudo por la presión. O sea, me explico. Es ese tipo de cosas que es de lo que hablábamos también en el episodio de la independencia. Después de años, uno se da cuenta de quiénes eran en realidad los villanos de esa historia. Y villanos por llamarlo de una forma burda, pero en realidad, quiénes eran las personas que estaban haciendo cosas atroces contra la humanidad. Y continuaron con su vida después y nunca estuvieron aquí para hacerse responsables de ello. Eso es impactante. Oye, y aparte, sí, ¿cómo es un poquito generalizando, ¿no? El orgullo humano, o sea, asumiendo toda responsabilidad, pero como sacrificio, ¿no? Qué difícil Ajá, tomar esas decisiones, porque pobre, o sea, exactamente. cómo uno, modifica bien cañón la, la información, la realidad. Claro. Tergiversas la realidad, porque eso no es lo que pasó. Ujú. Después del 2 de octubre de 1968, ningún funcionario de alto nivel fue detenido. En ese momento, ni Díaz Ordaz, como ya comentabas, ni el secretario de Gobernación Luis Echeverría, ni mandos militares o nadie del Batallón Olimpia enfrentaron consecuencias. Al contrario, muchos de ellos siguieron con carreras políticas exitosas dentro del PRI. Lo que sí hubo fueron miles de estudiantes, profesores y simpatizantes detenidos, tanto el mismo 2 de octubre como en los días posteriores. Muchos fueron llevados a la cárcel de Lecumberri, golpeados, torturados y completamente incomunicados. Es decir, en realidad las víctimas fueron criminalizadas y los responsables quedaron libres. ¿Qué intentos posteriores hubo de justicia? Bueno, en el año 2000, ya con Vicente Fox en la presidencia, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. En 2006, la Fiscalía intentó procesar a Luis Echeverría, eh, que era el secretario de Gobernación en el 68 y después fue presidente en el 70. Trataron de procesarlo por genocidio, porque es lo que fue un genocidio. Sin embargo, el caso Claro. se atoró, se le dictó arresto domiciliario y nunca fue condenado hasta su muerte en 2022, que pasó sin sentencia. En resumen, los únicos detenidos por toda esta masacre fueron las víctimas, los estudiantes, los civiles. Y los responsables del Estado, nadie pagó con cárcel y hasta hoy el crimen permanece en la total impunidad. Espantoso, espantoso. Sí. Totalmente de asco, de vergüenza y lo que te decía al principio, de mucho coraje de que al final de todo esto es una historia que se quedó en la impunidad. Ay, sí, Manu. Sí, como dices, pues el coraje, la impotencia. Y lo que decías al principio del podcast no está muy alejado de la realidad, de lo que actualmente está pasando. Exactamente, exactamente. Nada alejado. Mira, una de las cosas que estamos viendo en Estados Unidos con esta administración, em, los policías están en las calles haciendo lo mismo que estaba pasando en ese momento, tratando de ver quiénes son los disidentes, quiénes están haciendo protestas, tratando de criminalizar las protestas, que es justo lo que los estudiantes en ese momento peleaban, que pues, la gente se pudiera protestar y pudiera levantar la mano y decir, hey, esto está pasando, hey, necesitamos esto, no nos están pelando, tenemos que hacer algo. Que criminalicen las protestas es algo que en este momento estamos viendo también en Estados Unidos. Em, la ocupación militar, todavía no en universidades, pero sí en las calles. El hecho de que hayan nombrado el Departamento de Defensa como ahora Departamento de Guerra y le declaren la guerra a estados del mismo país es inédito, es ridículo y es peligroso a más no poder. O sea, de verdad es espantoso que estos sean los hechos que estamos viviendo en este momento. Ay, sí, Manu, qué claro ejemplo, ¿no? El que pasa ahorita con Estados Unidos y como mencionábamos, los que ni siquiera están saliendo en las noticias en otros países. Exactamente, los que ni siquiera están saliendo en las noticias, porque al final es la narrativa que ellos están dando. O sea, te van a enseñar en la tele lo que les interesa que veas. De lo poco que te llegues a enterar de lo que en realidad está sucediendo en las calles, no es ni siquiera un cuarto de lo grave que están las cosas aquí y en Sí. otros países, como tú dices. Sí. Oye, Manu, y a ver, en contexto político, Ujú. para debatir. Sí, claro. Eh,
¿Por qué Díaz Ordaz estaba tan obsesionado con mantener el orden antes de los Juegos Olímpicos? ¿Tú por qué crees? Yo creo que definitivamente tenía que ver con querer aparentar esa imagen de tener todo o sea, controlado, nadie se mete conmigo, yo soy poderoso, yo decido todo. Entonces, claro, quieres mantener a todos los pollitos como adentro del corral y eliges la peor manera posible, la más deshumana, para apagar las dudas y quien quiera decir algo. No, todo el mundo se calla Claro. y el que no se calla termina detenido o muerto. Ujú. Sí, aquel que estaba en contra, ¿no? De su manera de llevar las cosas al frente era silenciado. Exactamente. Y Silenciado. pues sí, o sea, con violencia, de Ujú. la manera que fuera, ¿no? Sí, Y pues sí, como mencioné, yo también creo que porque se escuchara que mientras él estuviera al frente, eh, todo el gobierno estaba bien, o sea, que todo era perfecto, ¿no? Mientras él estuviera liderando. exacto. Y es algo que me impacta también de la frialdad de a unos días de esta masacre recibir a toda la gente internacional y llevar a cabo los Juegos Olímpicos como si nada hubiera pasado. Y que los diarios y los medios de comunicación en ese momento se enfocaran solamente a los hechos de los Juegos y a cubrir lo que estaba pasando con los Juegos Olímpicos y no mencionar nada acerca de la masacre que había sucedido un par de días antes, me Sí. parece bastante frío, me parece lo más asqueroso del mundo, que no se dijera nada y lo poco que llegó a salir en las noticias era como, pues hubo una revuelta y un par de muertos por ahí, pero no pasó nada. Realmente los estudiantes fueron violentos, hubo balazos y entonces algunos murieron de los dos bandos, lo cual ni es cierto. Nadie del batallón Olimpia ni de la policía murió. Todos los que murieron fueron civiles y estudiantes. Entonces, regresamos a la narrativa, la frialdad de seguir adelante con los Juegos Olímpicos después de una masacre de esa magnitud. Es asqueroso, asqueroso. Oye, aparte desde la perspectiva, ¿no? De los familiares de todos los involucrados, o sea, papás de estudiantes o de la familiares de la gente que ni siquiera era parte de la organización, que Sí, pasó por ahí y también, eh, pues resultaron en esa masacre. Imagínate qué impotencia, ¿no? El querer hacer algo, el querer hablar, que se sepa lo que está pasando y que también hasta ellos yo creo que fueron silenciados violentamente, ¿no? exactamente. Como Imagínate, decíamos, días posteriores también hubo agresión para seguir callando a los simpatizantes con lo que claro, pasó. claro, todavía detenidos días posteriores. Pero además imagínate, como tú mencionas a los familiares, imagínate que no sabes dónde está tu hijo. Fue a una protesta y no tienes, o sea, no conoces nada, no sabes si se murió ahí, no sabes si está detenido, porque aunque vayas a la cárcel no te están permitiendo verlos. Está Sí, totalmente incomunicado, no hay celulares. Perdiste un familiar y ya así se quedó. Y a quién le preguntas, levantas la mano, nadie te da información, te callan y nadie está aquí para hacerse sí, responsable de tu familia desaparecida, porque ni siquiera sabes si está muerto, no sabes si fue como una, ¿cómo se dice casualty? Como alguien que, pues, sí, las bajas, ¿no? Alguien de las bajas de la masacre, o si sigue con vida pero está detenido, no sabes qué está pasando. Entonces, ujú, qué espanto, qué espanto. Es sí, que cuando te pones cuando dejas de verlo como, otra vez, como la estadística, y te pones en el lugar en el que estas personas lo que estaban sintiendo, es escabroso, y esa impotencia de decir, hey, acaban de desaparecer a mi familia y acaban de matar a todo un grupo de gente de la manera más horrenda. Y en el diario están hablando de quién ganó la medalla de oro. Qué maldito coraje. Qué maldito coraje. sí, sí. ¿Qué similitudes ves entre las demandas de esos estudiantes y las luchas sociales actuales? Bueno, al menos por el área de seguridad, entiendo que quieran proteger, ¿no? Por ejemplo, monumentos, todo esto, salvaguardar, ¿no? Y mantener la seguridad, el orden, pero sigue habiendo
barrera que se puede tornar muy agresiva. En cualquier, por ejemplo, marcha, luego ya se ponen aquí los policías con sus Los protecciones y todo, granaderos. Ujú. sí, ya listos, ¿no? Para contraatacar. Entonces eso también, si tú planeabas hacer una marcha pacífica y los ves, pues también te ofende y te prende, ¿no? Como que, pues, o sea, ¿cuál es la intención? Entonces, aquí, ¿no? Claro. No sé si me expliqué. Sí, o sea, no te dejan hacer una marcha pacífica porque al final ellos llegan con la intención de que haya golpes y llegan con la intención de destruir el movimiento haciéndolo parecer como que era violento y como que las cosas se salieron de control por culpa de las personas que querían protestar, cuando en realidad Sí, es el mismo Estado y es el mismo cuerpo de policías los que están provocando la violencia para después voltear la narrativa. Entonces sí, esto lo vemos mucho también con las marchas del del Día de la Mujer. Este, una marcha que necesita ocupar las calles y que necesita que se escuche la voz, que se escuche la voz de las víctimas del feminicidio, que es un problema que no baja y que va a la alza. Los números de mujeres desaparecidas y mujeres asesinadas en México eh, es, sí, es, es preocupante. ¿Y qué pasa? La sí, policía y la gente se preocupa por defender las paredes y los monumentos como si eso fuera importante. No, lo importante es ver qué se está pidiendo, qué está pasando, por qué quedan tantos criminales impunes, por qué los violadores siguen libres en la calle, por qué el hijo de un funcionario puede violar a una niña y el papá pone un poco de dinero y no pasa nada y la gente sigue desesperada por soluciones, por encontrar a sus niñas perdidas, por encontrar un poco de sí. consuelo dentro de todo lo malo que ya están viviendo. Y el Estado se preocupa por proteger un monumento. Hace mucho platicamos y me gustó eso, ¿no? La revolución no, a veces no se hace tan pacífica, tiene que haber movimiento, claro, Claro, porque si no se escuchó de la manera correcta, de la manera con paz, cuando se tuvo que hablar exacto. tranquilos, pues hay que hacer ruido, ¿no? Hay que hacer ruido, que nos Sí. vean, que se sepa. Si Ujú. alguien no quiere participar en la marcha y ya sabe que va a suceder, entonces simplemente es no estorbar y no estar en ese momento en las partes y en las calles por las que la marcha va a pasar. Porque si uno no se va a unir a la causa, entonces no hay que estar en el medio, precisamente. El enemigo es el sistema que protege a hombres violadores, feminicidas y hombres que matan eh, personas en un país como el nuestro que es bastante machista y bastante eh, misógino. Entonces, va mucho Sí, más sí, allá, sí. mucho más allá. Sí. Y fíjate eso, o sea, sí, lo de los medios continúa, ¿no? Cómo se sigue ahí modificando la información a tu conveniencia. Entonces, ¿cómo son los medios? Igual solo Claro, están viendo la realidad, pero ellos a conveniencia siempre van a subir para manejarlo, lo que sí. quieran. Exactamente. Ujú. Exactamente. Y Eso silenciar pasa otras muchísimo. cosas. Que es justo lo que sucedió después de la masacre del 68. Los medios hicieron lo que quisieron con la información y, bueno, realmente no, ni siquiera lo que los medios quisieron, lo que el Estado les dijo que hicieran. Ujú. No se habla de esto, se, se maquillan las cifras y que se ponga como una nota nada más de, "Ay, pues pasó una revuelta y that's it". No, no se tocó el, el tema de la manera de la que se tenía que haber tocado y no se dijo la verdad. Para ti, Mano, ¿qué significa el recordar Tlatelolco hoy en día? Si solo es un hecho histórico, si todavía está abierta la herida. Claro que está abierta la herida, claro que está abierta la herida. Yo siento que todas las familias que no recibieron nunca una respuesta, no recibieron nunca el ver a alguien siendo detenido por estos hechos, eh, deja una herida que jamás se va a cerrar y que las experiencias y las historias vamos a seguirlas contando para que sirvan eh, como conocimiento para futuras generaciones, para que sepan lo que pasa, para que sepan cómo el Estado reacciona ante la disidencia, eh, pero es una herida que no se cierra. Y incluso como país, nosotros que no vivimos los años de esa masacre y no vivimos tal vez las consecuencias inmediatas, aún así
nos duele como país, nos duele que haya pasado una masacre de esa magnitud, nos duele que el gobierno haya querido silenciar voces que solamente pedían libertad y sobre todo yo creo que en lo que más se nota es que nos da miedo levantar la voz porque sabemos que estas cosas pasan. Entonces, si ya pasó, ¿qué va a impedir que nos lo vuelvan a hacer? Yo creo que el miedo que nos deja esta historia es de verdad puede paralizar movimientos. Por eso es importante hablar de ello y por eso es importante también aprender cómo se mueve el gobierno y qué cosas hacen. Este, hay mucho de lo que no estamos enterados, evidentemente. Hay muchas cosas que se hacen tras bambalinas que no nos pasan por la cabeza. Pero historias como la masacre del 2 de octubre nos recuerdan que no está realmente el gobierno ahí para ayudarnos totalmente. Se supone que debería. Desafortunadamente, dependiendo de las personas que están en el poder, no sucede así. Eh, entonces, sí, definitivamente, más que un hecho histórico, es una herida que se queda profundamente en, en nosotros como sociedad y como humanidad también, porque independientemente de en qué país pasen estas cosas, es una herida profunda. Ay, Pues sí, bueno, pues para cerrar el día de hoy, para ti, ¿qué lecciones te deja la importancia de la protesta social y el derecho a manifestarse? sí, claro. Siento que es muy fácil hablar de esas cosas atrás de una computadora sin estar realmente presente en los hechos, pero em, hay muchas protestas que yo veo en tiempos modernos, protestas que me interesan y de las que no he sido parte por diversos motivos. Em, me refiero a no estar en la protesta en sí o caminando en una marcha, em, como los movimientos para liberar a Palestina, como las protestas que hay para sacar a ICE de las calles, las protestas que hay en contra de la administración de Trump. Todo esto que pasa en otros estados y que a lo mejor no me ha tocado verlo de cerca eh, o ser partícipe de ello. Y también habla mucho de el miedo, de cómo funciona la estrategia del gobierno para implementar el miedo en las personas y entonces paralizarlos y detenerlos de hacer lo que deben de hacer, como es pedir el respeto a sus derechos. Mm, las protestas, como tú dijiste, no siempre pueden ser pacíficas, porque la única manera de lograr cambios, a veces desafortunadamente, es Haciendo ruido, ¿no? haciendo ruido, exactamente, haciendo ruido de la manera que sea. Entonces, hay que hacer ruido, hay que hacer ruido, hay que levantar la voz. Pues sí, es que lamentablemente se llega a niveles ya más altos, ¿no? Cuando nuestro derecho a ser, a expresarnos y el ser escuchados, pues no se respeta. Entonces se tiene que llegar a estas otras, se me fue la Medidas. palabra, Ujú. exactamente, medidas. Digo, pudiendo ser un mundo mejor si desde el principio hubiera realmente el respeto y la empatía, o sea, si de verdad se escuchara, y no solo se escuchara, se atendiera, porque hay líderes que escuchan, claro, pero que se atienda, que se ponga en acción algo, bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Entonces por eso se llega a esas medidas. Sí, exactamente. Es utópico pensar que los líderes van a escuchar realmente lo que la gente necesita y van a hacer algo al respecto. Em, en el momento hay que seguir levantando la voz y hay que luchar también por los grupos que no pueden, que a veces Sí. están tan oprimidos Ujú. que las personas que tienen la oportunidad de levantar la voz, a lo mejor teniendo menos consecuencias que este grupo oprimido, deberíamos estarlo haciendo. Y cualquier privilegio que tengas, usarlo para apoyar a las personas que no lo tienen. Es cuestión de empatía.
¿no? En su esplendor. O sea, hasta que no estemos en los zapatos de los demás, no vamos a entender realmente, ¿no? Y tanto podemos juzgar de un lado como del otro. Digo, si nos toca a nosotros eh, ver, ¿no? De lejos una marcha, a veces hasta juzgábamos, nos enojábamos, oye, pues ya detuvieron aquí el tráfico, no sé qué, y no es mi problema. Pero si estuviéramos en la situación contraria, claro que pelearíamos por nuestros derechos, ¿no? Es cuestión de empatía con todos y con todo lo que está pasando, siempre y cuando sea con una apertura mental de mucho respeto. Eh, y pues de tener la información, ¿no? No, no simplemente irse por un lado sin conocer el otro lado, o sea, ser lo más, ¿cómo se dice? O sea, conocer ambas partes, no simplemente irse por un lado sin tener el contexto de todo. Sí, bueno, hay mucho que decir. Eh, Ni tú ni yo somos expertos en el tema, definitivamente. Em, Sí, no, definitivamente, Manito. el hecho de hablarlo abre también nuestro panorama para entender algunos conflictos sociales. Sin embargo, hay mucho que todavía tenemos que investigar eh, para poder tener una opinión acertada al respecto. Pero aún así, me parecía bastante importante, ahora que acaba de pasar el 2 de octubre, recordar este tema, recordar estos sucesos. Ay, pues sí, mano, pues fue un tema fuerte, ¿no? Delicado, pero pues es un hecho histórico que, como mencionábamos, aún se mantiene ahí, con heridas abiertas y, como dice la frase, ¿no? 2 de octubre no se olvida. De todo esto que aprendimos hoy, nos queda mucho más para estudiar. Nos vamos a llevar tarea porque es importante que sepamos estas cosas y es importante ir más allá y estudiar más profundo de todo. Em, los episodios que vienen van a estar más relajados, vamos a entrar en otro mood. Solamente me parecía importante hablar de esto y yo sé que tiene a lo mejor poco o nada que ver con de lo que va el podcast. Sin embargo, no podemos alejarnos de nuestra historia y no podemos alejarnos de la política. Entonces, tenemos que hablar de ello. Por eso quisimos los dos traerlo a flote en este episodio. Agradecemos que se hayan quedado a escucharnos, agradecemos que nos corrijan en las cosas en las que pudimos haber eh, estado mal. Y eh, ¿cómo se dice encourage them? ¿Cómo se dice como animarlos? Esa es la palabra que buscaba. Animarlos a buscar más del tema también. Uno piensa que sabe las cosas y realmente cuando hablas de ello te das Ujú. cuenta de que no lo sabes, no lo conoces y no tienes una idea u opinión como muy clara y muy formada al respecto. Entonces, eso es lo que nos gusta aprender, nos gusta hablar de todo y les agradecemos haber estado aquí para escucharnos hoy. Sí, gracias, Manito, también. Hoy aprendí del tema. Yo Y también, bueno, Mariana. sí, sí, no, como mencionas, agradecemos que también nos puedan complementar por ahí con más datos, ¿no? O corregir si a lo mejor hay algún dato por ahí incorrecto, pues Exactamente. aclarar el tema. Sí, Mariana, gracias. Bueno, pues gracias por escucharnos en un episodio más de Criaturas Obsesivas. Y nos vemos en el siguiente para unos buenos sustos. Bueno.